El proyecto en el que hemos trabajado Cande y yo está basado en el estudio de la retroalimentación por parte de los fans alrededor de la ficción televisiva española. Para ello, lo que hicimos fue un análisis sobre las 21 series emitidas en España en el año 2013 en las cadenas generalistas. Y lo que se hizo fue una búsqueda en YouTube en la que se ponía el nombre de la serie completo entrecomillado y se seleccionaban los 10 primeros vídeos que aportaban los resultados en base al criterio de corta duración y de relevancia. Esta búsqueda inicial nos dio una muestra de 314 vídeos, de los cuales solo 124 tenían ascripción de género, por tanto fueron sobre los que pudimos trabajar para el desarrollo del trabajo desde una perspectiva de género. A partir de estos 127 vídeos que formaron la muestra con ascripción de género, detectamos en primer lugar que el hombre era más interactivo que la mujer, con un 28,3% aproximadamente, frente a un 21% de la mujer. A pesar de que el hombre era un poco más interactivo, la diferencia tampoco era demasiado significativa. Ahora bien, sí que hubo resultados significativos en cuanto a, por ejemplo, a la actividad que hacían en Internet. La ficción televisiva, según los datos de audiencias, siempre es más consumida por las mujeres. Sin embargo, los datos de nuestra investigación indicaron que los hombres eran más retroactivos ante la ficción que las mujeres, en concreto en la red social YouTube. Además, vimos que mientras que ellos arrojan más vídeos a YouTube en relación a la ficción y que actúan como paratextos de la misma, las mujeres son mucho más creativas en el montaje de estos vídeos. Normalmente los hombres se dedicaban a alterar de forma mínima los vídeos originales, mientras que las mujeres de algún modo trabajaban mucho más el proceso de producción y de postproducción. Añadían vídeos originales combinados, nuevas músicas, nuevas narrativas, etc. Además, también detectamos que los hombres participaban mucho más en esta retroalimentación de la ficción en las series que se podían ascribir al drama, al humor o al sexo, mientras que las mujeres aportaban muchos más contenidos en relación a la ficción romántica. Y por último, si analizamos lo que es el contenido de esos vídeos, la parte narrativa de los propios paratextos, vemos que el papel de la mujer era menos protagonista que el del hombre dentro de estos nuevos paratextos, aunque las diferencias tampoco fueron excesivamente significativas. Los resultados de esta investigación forman parte de un proyecto de investigación más amplio en el que han colaborado muchos compañeros tanto de nuestra facultad como de facultades de otras universidades de España y cuyo objetivo general era hacer un análisis sobre la retroalimentación y los paratextos que los usuarios, tanto hombres como mujeres, aportan a las redes sociales alrededor de la ficción española. Pues la semiótica es una disciplina que se encarga de analizar o de estudiar los signos, qué son, qué formas tienen, cómo se comportan, pero fundamentalmente cómo significan, ¿no? Cómo obtenemos su significado. Por lo tanto, bueno, siendo el signo su unidad mínima, ¿no?, en la que trabajamos, pues la semiótica se ocupa por lo general de una constelación de signos que están articulados en códigos, y que esos códigos, bueno, también se analizan en unidades más vastas y que los podemos ver en enunciados, textos, mensajes y discursos. Entonces, todos esos discursos, lo que vamos a analizar fundamentalmente en la asignatura de Semiótica en la Comunicación de Masas, son los discursos que emiten los medios de comunicación de masas. Eso en segundo. Y en tercero lo que hacemos es fundamentalmente profundizar en esos mismos mensajes, pero producidos por la publicidad, producidos por las marcas. Por lo tanto, nos interesa también los significados de los signos, o bien de los conjuntos de signos, entendido como los discursos que emiten los medios de comunicación de masas, pero nos interesa no tanto cuál es su significado, sino cómo se produce o qué estrategias existen para la producción de significado. Y sobre todo nos interesa también cómo interacciona un emisor de un mensaje con un receptor de mensaje, fundamentalmente para entender cómo se produce la interpretación. Y es bastante interesante, yo creo que esto es una de las cosas más interesantes que podemos ver en la semiótica para entender, ¿no?, que, bueno, pues que la recepción de un mensaje, la decodificación de un mensaje no es como un estímulo, ¿no? Podemos ir al médico, ¿no?, y decirnos que nos dé un golpe en la rodilla y la rodilla se nos mueve, eso es un estímulo, ¿no? O si me quemas con un cigarro, grito, ¿no?, de dolor, ¿no? Sin embargo, a la interpretación de los mensajes, no todos los receptores de un mensaje van a obtener los mismos significados. Por lo tanto, es interesante observar cómo se producen los significados, pero fundamentalmente cómo se interpretan esos significados. El código yo creo que es uno de los conceptos más importantes o clave en esta asignatura, en semiótica,
porque creo que es interesante observar cómo a través de los códigos podemos decodificar los mensajes. Y creo que es interesante, tal y como hemos aprendido y hemos leído a través de Umberto Eco, que esos códigos en los que se establecen los significados y que unen un plano de la expresión con un plano del contenido en un conjunto de signos o sistemas de signos, esos códigos no se producen de manera natural, sino que se producen de manera cultural, dentro de una sociedad y en una cultura establecida. Y eso evidentemente nos ayuda para tener un espíritu crítico, para acercarnos a desmontar ideologías, a romper tópicos y sobre todo para que los alumnos fundamentalmente tengan un análisis crítico, que abran los ojos y que puedan observar que esos significados que están establecidos en la sociedad no han caído de manera natural, sino que esos códigos al fin y al cabo tienen una base cultural y social. Bueno, una vez establecidos unos conceptos básicos de semiótica, lo que hacemos también es llevar esos conocimientos a una aplicación, o sea, aplicarlos a los mensajes que emiten la comunicación de masas. Así que en segundo, lo que intentamos es que podamos abarcar bueno, pues algunos de esos productos de los medios de comunicación de masas o bien de algunas de las industrias culturales. Así que analizamos la fotografía, pero insertadas en contextos informativos, como pueden ser los periódicos. Observamos cómo las imágenes pues, son mucho más polisémicas, pero las palabras anclan los significados en ese aspecto. Pasamos por el cine, pasamos por la televisión también, ofrecemos o intentamos desde los contextos de recepción, observando, bueno, pues cómo en un contexto de convergencia mediática y cultura participativa, pues los usuarios interactúan, deciden crear sus vídeos paródicos, críticos y los suben a internet para interactuar o incluso alabar, criticar o participar en este contexto de cultura participativa. Y por último también pues, bueno, paramos la atención también en las ficciones de masas y en los conceptos de las narrativas transmedia. Eso sería más en segundo. Ya en tercero, bueno, pues seguimos también con algunos conceptos básicos, como entender denotación y connotación en los mensajes. Se incide, se profundiza también sobre todo en la argumentación desde el punto de vista neorretórico, en cómo se producen esos mensajes o cómo persuadir a una audiencia. Se trabajan también los tropos y evidentemente la parte de intertextualidad, que yo creo que es una de las ramas de la semiótica que más disfrutamos, ¿no? de poder observar esas conexiones intertextuales que también se ven en segundo a través de ese nivel sintáctico en la televisión, pero que yo creo que en publicidad es bastante interesante observar cómo la publicidad bebe un poco de todas las artes e intenta incorporar algunos de los símbolos más importantes de la cultura popular en esas gráficas, spots o mensajes que realiza para conectar con la audiencia. Puesto que los códigos son culturales y sociales, eso significa también que los significados de los símbolos o de los mensajes que emite la publicidad e incluso los medios de comunicación de masas evidentemente van evolucionando y van cambiando, menos mal, ¿no? Porque si no significaría que la cultura y la sociedad no avanza. Es cierto que es difícil romper las expectativas retóricas, ¿no? Que al fin y al cabo la mayoría de los creativos abundan en los mismos argumentos, pero yo creo que sí que hay siempre alguna ventana y alguna esperanza de romper tópicos y sobre todo, por ejemplo, en el que yo creo que tanto Tatiana como yo estamos muy comprometidas es en romper tópicos machistas en la publicidad, es decir, explicar que se pueden hacer buenos anuncios aludiendo a buenos argumentos persuasivos, dejando de un lado aquellos tópicos machistas que ya no tienen sentido en una sociedad en la que vivimos. Y yo creo que ahí la publicidad, como profesores, como alumnos y como futuros, los alumnos como futuros creativos tienen una gran responsabilidad. Ellos son ahora los que pueden decir cambio el significado, es decir, no voy a utilizar a la mujer como objeto sexual y voy a poder representar ya en los anuncios o en las gráficas publicitarias hombres limpiando, cuidando de sus niños, que ya los hay y que creo que es una manera también de comprometernos con un cambio, ¿no? Entonces, yo creo que claro, que evidentemente, igual que cambia la sociedad, se puede cambiar también los significados. En cualquier caso, lo que es muy interesante de la semiótica es cómo nos podemos aproximar a la realidad, fundamentalmente observar
qué significados se desprenden de ella y sobre todo adoptar un espíritu crítico desde el punto de vista de la ideología. Y eso implica pues, poder desmontar tópicos machistas, pero por ejemplo tópicos relacionados con la juventud o con la homosexualidad. Es decir, ¿por qué se tiene que representar una juventud despreocupada, no trabajadora, cuando estamos cansados al menos en la universidad, estamos acostumbrados a trabajar con alumnos muy implicados o con jóvenes implicados, ¿no? Yo creo que en ese aspecto podemos ser agentes de cambio, cambiando significados y cambiando el mundo que nos rodea, y eso evidentemente lo podemos hacer desde ya, sin esperar a que la sociedad cambie. Podemos ser motores de cambio de la sociedad.